Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Buenas noches, Manzano, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, bendito Dios. Ahora sí tenemos bastante que platicar, fíjate. Estamos estrenando técnico, Osorio. Ayer estaba viendo uno de los programas deportivos, como le pegaron y todavía no recibe, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que haga un buen papel. Viene de Colombia, ¿no? Así que, pues esperemos que él sí haga un buen papel. Y luego tenemos hoy la agradable noticia de que se confirma la visita del Santo Padre a tierras mexicanas. El Papa futbolero. Vamos a ver si lo recibimos con un buen encuentro. ¿A dónde lo llevaremos a ver fútbol? ¿A la Azteca? No, porque no. Le encanta el fútbol al Papa Francisco. Y bueno, pues tiene su equipo favorito, San Lorenzo, de Argentina. Sí, de hecho, estaba leyendo, le estaba echando porras esta semana a un equipo que lo fue a visitar y les dice, no, ustedes van a ascender algún día. Así como que llenos de esperanza, sobre todo, ¿verdad? Y como la esperanza es lo que muere al último, pues entonces ya la hicimos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos para hoy? Pues el programa va a estar muy interesante porque el tema es Iglesia y sucesión apostólica, un tema fundamental dentro de la Iglesia, y es un tema que definitivamente nuestros hermanos separados, las sectas, pues no les es muy agradable. Iglesia y sucesión apostólica. Estamos en vivo y los invitamos para que, si usted tiene un familiar que se quiere ya cambiar de religión, bueno, llámele por teléfono y dígale que estamos aquí en el 800 AM, en el radio, y el tema es súper interesante: Iglesia y sucesión apostólica. Fíjate que ahorita que mencionas que estamos en la frecuencia, el 800, pues vale la pena recordarles el teléfono de la cabina, 608-3652. Recibimos de repente las llamadas, a veces llegan un poquito retrasadas, entonces ya no alcanzamos más que a mencionar algunos puntos de lo que nos han comentado en las llamadas telefónicas. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de la frecuencia, con sus llamadas telefónicas, y pues prometimos un saludo, fíjate, el día de hoy. El lugar se llama Plaza 14. Plaza 14 es un lugar nuevo en Tijuana, va para 2 años, y tenemos ahí a los amigos del Chance Bistro, pero tenemos también a los amigos de la Cava Salinas, una cava. Cuando me quieran hacer un buen regalo de vino, yo creo que ahí tienen que ir, ¿verdad? Una buena selección de vinos. Y pues ahorita que ya se juntó también Hornero, que es una experiencia diferente en Pisa. No, pues hoy cenamos bien, y pues les mandamos un saludo por las buenas atenciones que tienen para con nosotros. Pues, ¿qué más tenemos? Recuperar nuestros programas, les recordamos, los pueden recuperar en YouTube, en el canal de YouTube de Koinonia Radio, buscando nada más Despierta Católico, ahí nos van a encontrar. Si nos quieren ver en vivo, en este momento en www.tjcatólico.com, ahí nos pueden ver en vivo e en directo, y estamos a sus órdenes. La pregunta interesante, por supuesto, que siempre viene a ser: ¿de dónde los padrecitos dicen que vienen desde con Pedro y los apóstoles? Esa es la pregunta que nos trae al tema de hoy. Sí, mira,
Para tocar lo que es el tema de la sucesión apostólica, hay que tocar el tema de iglesia. Cierto. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia hace relación al bautizado. El templo hace relación a la construcción. Son dos cosas muy distintas. De repente creemos que la iglesia es el templo y en realidad no es así. No hay precisión ahí. La iglesia somos todos los bautizados. Todos los bautizados formamos la iglesia. Es decir, podríamos decir, la iglesia hace relación al ser humano, exacto, al ser humano que está bautizado, por supuesto. Y repito, el templo hace relación a la construcción. Sí, son dos cosas muy distintas. Y Jesús vino a formar una iglesia. Jesús no vino a formar 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 mil iglesias. ¿Por qué? Bueno, Dios es un Dios de la unidad, de la paz, de la fraternidad, de la solidaridad. Y solamente en una iglesia, se puede dar la unidad, la fraternidad, la solidaridad, etc. ¿Sí? Esto no es posible en 30,000 o 20,000 denominaciones cristianas. Y lo estamos palpando, lo estamos viendo ahorita como los testigos de Jehová, por ejemplo, gritan a los cuatro vientos que ellos son los que tienen la verdad, que todos los demás están equivocados, que ellos solamente tienen la verdad, todos están equivocados. Los evangelistas lo mismo, o sea, pregonan a los cuatro vientos que los católicos somos personas que estamos mal, somos personas que estamos adorando las imágenes, etcétera, que eso es más falso que un billete de $3, por supuesto. Y no se diga a los nazarenos de la misma manera, le echan a los evangélicos que ellos están mal en esto, en aquello. Como se puede ver, no hay unidad. E incluso hay una oración muy bonita del Señor Jesús, donde está orando, por supuesto, con su Padre Celestial. Y ahí en esa oración Jesús le dice al Señor: te pido por los que van a creer en mí, para que sean uno como tú y yo somos uno. Fíjate qué interesante palabras del Señor. Te pido por los que van a creer en mí, para que sean uno como tú y yo somos uno. Ahí el Señor Jesús le está rogando al Padre Celestial que haya unidad entre todos los creyentes en Cristo Jesús. Así que a Jesús no le gusta y no está muy contento cuando alguien perturba la unidad de los creyentes en Cristo Jesús. El perturbar la unidad, pues indudablemente va en contra de los planes de Dios, va en contra de los planes de Jesús. Si Jesús quiere la unidad, fíjate, porque son palabras de Él. O sea, te pido por los que van a creer en mí para que sean uno, como tú y yo somos uno. Ese es el proyecto del Señor Jesús. Entonces, alguien que de repente por ahí se le ocurre abrir un templo en la esquina porque tuvo un sueño o porque su comadre le dijo, pues va a perturbar la unidad de los creyentes en Cristo Jesús. Y a veces se quieren justificar en la predicación de la palabra de Dios. Es que es algo bueno porque vamos a predicar la palabra de Dios. Hijo, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Porque vas a perturbar la unidad. Y esto no es muy grato, pues, para el Señor. El perturbar la unidad es dividir más a los creyentes. Es otra nueva denominación cristiana que va a pelear que ellos tienen la verdad, que ellos son los buenos, que todos los demás están mal, etc. Eso no es de Dios. Jesús vino a fundar una sola iglesia y eso es una evidencia, así como 2 más 2 es igual a 4. De la misma manera, Jesús vino a fundar
una sola familia, una sola iglesia. Y eso debe quedar clarísimo. Tenemos una afirmación que la iglesia toda forma el cuerpo místico de Cristo. El pueblo de Dios, el templo del Espíritu Santo y los miembros de la iglesia tienen la misma fundamental dignidad de los hijos de Dios. Tienen por cabeza a Cristo y tienen por fin la dilatación del reino de Dios. Se me hace una definición muy interesante de todos los que formamos iglesia. Sí, definitivamente la iglesia somos todos los bautizados. Esa es una definición que hasta los niños pueden entender. Es una definición que cualquier persona puede entender. La iglesia somos todos los bautizados. Hay políticos que están bautizados, bueno, pues son iglesia también. Claro. Algún presidente de la república por ahí es bautizado, bueno, forma parte de la iglesia, por supuesto también. La iglesia somos todos los bautizados. Y repito, Jesús vino a formar una sola iglesia. Jesús no vino a formar 2, 10. Jesús no vino a decir, aquí están varias opciones, que cada quien agarre la que más le interese. Bueno, pues yo me voy con aquellos porque tienen televisiones en sus templos. Bueno, aunque tenga pantallas de 100 pulgadas, esa no es la iglesia que Jesús fundó. Pero es que el pastor da marometas muy bonitas. Bueno, aunque dé 20,000 marometas, esa no es la iglesia de Jesús. Lo que pasa es que el pastor usa corbatas muy bonitas. Bueno, aunque use las corbatas más elegantes, más bonitas, no es la iglesia del Señor Jesús. Pero es que tiene un coro de puros negritos muy bonito. Bueno, aunque tenga un coro así con esas características, no es la iglesia del Señor Jesús. Pero es que el pastor tiene afuera unas personas de seguridad y nos cuidan los carros. Aunque tenga 20,000 guardias ahí, el pastor, esa no es la iglesia del Señor Jesús. Habrá que reconocer que todos los bautizados como miembros de la iglesia tenemos la misma dignidad fundamental, pero una responsabilidad diferente. Y de esto habremos de hablar después de la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Mira qué bonita canción nos acaban de poner, la canción del América. Como que nos están recordando que de mañana en 8 hay juego aquí en Los Cholos, ¿va? Seguramente debe ser por eso. Vamos a empezar nuestra jornada de oración. Digo, por el santo, el señor arzobispo, ¿eh? Tenemos el de este viernes al otro, América Cholos, un muy partidazo muy bueno, la verdad. Pues estamos precisamente terminamos un poquito de ver por qué somos iglesia y quiénes somos la iglesia. Y decíamos, tenemos diferentes responsabilidades y misiones en esta iglesia. No perdemos la dignidad por igual, pero cada uno tenemos una misión diferente. ¿Cuáles serían ese tipo de misiones? Tenemos muchas misiones indudablemente muy importantes dentro de la iglesia. Sin embargo, pues la misión del Señor Jesús es el hecho de traernos un mensaje de salvación, pues, a todos. Ese mensaje de salvación que tiene que ser aterrizado por la iglesia. Incluso la misión de la iglesia, en palabras sencillas, es tratar de aterrizar el pensamiento de Dios. Esa es la misión de la iglesia en realidad. De repente dicen, bueno, la iglesia, ¿por qué no se abre a esto? ¿Por qué no se abre a esto otro? Porque no está autorizada. Así de sencillo, no está autorizada. O sea, la iglesia, ¿por qué no apoya el aborto? Porque no tiene autorización.
Así de sencillo. La iglesia, ¿por qué no apoya a que se casen 2 hombres, 2 mujeres? Porque no está autorizada. O sea, la iglesia tiene la misión de aterrizar el pensamiento de Dios, el mensaje de Dios. Y por supuesto lo ha hecho muy bien la iglesia. Otra cosa pues son equivocaciones, errores, ¿verdad? Pero la iglesia indudablemente que desde que fue fundada por el Señor Jesús pues ha tenido sus bajas. Es decir, ahí tenemos el caso de Judas el traidor, que le clavó el puñal por la espalda al Señor Jesús y pertenecía a la iglesia, por supuesto. Era un miembro de la iglesia, sí. Era un ministro de la iglesia, claro. Pero le dio el puñetazo al Señor. Pues sí, desgraciadamente, ¿verdad? La iglesia está formada por seres humanos, no está formada por ángeles. Ese es un aspecto muy importante que tenemos que asimilar, ¿verdad? A veces la gente cree que todos los que pertenecemos a la iglesia somos 1.250 millones de católicos. Estos 1.250 millones de católicos, pues hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. Algunos están viviendo la palabra de Dios muy bonito, qué bueno, bendito sea Dios. Otros pues ahí van aterrizando, otros no están viviendo la palabra de Dios. Bueno, pues hay de todo. Esa es la iglesia del Señor. Mira, precisamente en el Sínodo de la Familia, el Santo Padre precisamente decía que el sínodo no es un congreso donde cada quien pueda opinar y decir su punto de vista y defender sus ideas, sino que lo que busca el sínodo es precisamente ser congruentes con las enseñanzas de Cristo y con lo establecido en la Sagrada Escritura. Así es. ¿Verdad? Y esa es la misión fundamental. Es aterrizar el pensamiento de Dios. Pues. Escuchaba yo en días pasados una reflexión en la que pues bueno, el Santo Padre nos invita a ser misericordiosos, sin ello implica mucho la tolerancia. Pero ser tolerante no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con los demás. No. Y curiosamente aquí se me antoja subrayar una idea muy importante. Como cristianos podemos ser tolerantes, pero es nuestra obligación decir y repetir lo que dice la Sagrada Escritura. Sí, claro. Y la Sagrada Escritura dice, esto no es así, no es de si estamos de acuerdo o no. Uh-huh. Eso dice la Sagrada Escritura y a eso vamos. Esa es nuestra misión como evangelizadores. Como parte de nuestro bautismo, o sea, nuestro bautismo nos trae muchos compromisos. Y uno de ellos es precisamente el evangelizar y el dar a conocer precisamente no nuestras ideas, sino lo que Dios quiere. Sí, por supuesto, es aterrizar el pensamiento de Dios. ¿Qué piensa, por ejemplo, Dios en relación al matrimonio? Bueno, sus planes son muy concretos. Por ejemplo, este domingo pasado la palabra hablaba sobre el matrimonio, sí. La familia. Y los planes de Dios, pues desde el libro del Génesis está clarísimo, hombre y mujer. Sí, definitivamente. Y a través de los libros de los profetas igual, y los evangelios, no se diga, y las cartas de San Pablo, la relación que tiene Dios en su mente, la familia es esa, o sea, está formada por un hombre, una mujer, es la pareja y los hijos, o sea, ahora, alguien podrá decir por aquí, bueno, y por ejemplo la madre de familia que es buena cristiana, buena creyente y que tiene una hija o un hijo que está en una relación con una pareja del mismo sexo, ¿qué? Es muy interesante porque en realidad lo que le podríamos decir a esos padres de familia es de que su hijo va a ser su hijo siempre, por supuesto, de que lo tiene que amar así como sea, por supuesto, el cariño, el amor, eso olvídate, es incondicional,
hijo, hija, tú eres mi hijo, respeto tu decisión, pero no estoy de acuerdo como estás viviendo, ¿verdad? Es decir, son dos cosas distintas, fíjate, muy interesante, porque la mamá le muestra el cariño, el amor al hijo o a la hija que está viviendo de esa manera y le expresa que es su hijo, que así lo quiere, pero y que respeta su decisión, la respeta, pero que no está de acuerdo con su forma de vivir. Fíjate qué equilibrio, ese sería el equilibrio en una situación así, ¿eh? Mira, tú de hecho lo has y el hijo y la hija no tiene por qué ofenderse, ¿eh? No, mira, lo has definido muy bien en diversos programas, cuando hace referencia precisamente a la madre que va a visitar al hijo que está en la cárcel. Sí. Es decir, los padres no dejan de ser padres de sus hijos, y tienen la obligación de decirles lo que no es correcto. Claro. Pero no los van a dejar de amar. Así que es un renglón muy interesante que el Papa definía precisamente. No estamos para defender yo qué pienso o qué creo, sino para armonizar lo que está en la Escritura, lo que nos dijo Jesús, con lo que nosotros debemos de vivir. Y precisamente, para retomar un poquito el canal del tema, habrá que decir que si hay diferentes dimensiones y misiones dentro de la iglesia, es precisamente para poder estar bien organizados, para poder llevar a cabo la voluntad expresa del Señor, que nos deja los cimientos sobre el ministerio apostólico, unido, dice por ahí los referentes, en la roca de Pedro. Es decir, desde un principio Jesús mismo dijo, ok, esto hay que hacerlo así, y ustedes van a ir y van a hacer esto, van a hacer aquello, y siempre la palabra de Dios por enfrente. Sí, la iglesia es la iglesia indudablemente que eran los planes de Jesucristo, una sola iglesia donde se mantenga la unidad, la paz, la armonía, y una iglesia fiel al mensaje de Él, sí, por supuesto, ¿verdad? Ahora, pero dentro de esta iglesia es muy interesante sacar a relucir que la iglesia tenía que mantenerse viva. Sí. Aguas, aquí va lo de la sucesión apostólica. Es decir, con la muerte de los apóstoles no termina la iglesia. Cierto. Los apóstoles se encargaron de ordenar más ministros. Y esa ordenación de parte de los apóstoles de ordenar más ministros es la famosa sucesión apostólica. Es decir, tenemos el caso Matías, muy claro en el capítulo 1, versículo del 20 en adelante de los Hechos de los Apóstoles, donde claramente se ve cómo los apóstoles, por todo el trabajo tan arduo que tienen, se ven en la necesidad de ordenar un nuevo apóstol. Claro. Y eligen a Matías. Y así sucesivamente hasta este año 2015, la sucesión apostólica juega un papel muy importante en nuestra vida, que vamos a tratar de aterrizarlo mejor en unos momentos. Sí, definitivamente vamos a ver en qué consiste precisamente. Es un proceso muy bello que a través de la historia se ha dado en todo el tiempo, invocando siempre la presencia y la acción del Espíritu Santo para poder elegir a aquellos nuevos sucesores. Vamos a la pausa y regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo, estamos tocando el tema de iglesia y sucesión apostólica, y vamos a ver lo que nos dice una denominación cristiana, unos protestantes por ahí. Fíjate lo que dicen ellos.
ellos se hacen la pregunta, ¿es bíblica la sucesión apostólica? Y luego dicen, como respuesta, dicen, la doctrina de la sucesión apostólica es la creencia, fíjate cómo lo ponen, es la creencia de que los 12 apóstoles pasaron su autoridad a sus sucesores. Fíjate, es la doctrina de la sucesión apostólica, es la creencia de que los 12 apóstoles pasaron su autoridad a sus sucesores, quienes a su vez delegaron la autoridad apostólica a sus sucesores, continuando así a través de los siglos hasta el día de hoy. La Iglesia Católica Romana ve a Pedro como el líder de los apóstoles con la mayor autoridad y por lo tanto sus sucesores conllevan esta gran autoridad. Y lo dicen los hermanos separados. La Iglesia Católica Romana combina esta creencia con el concepto de que posteriormente Pedro se convirtió en el primer obispo de Roma y que los obispos romanos que siguieron a Pedro fueron aceptados por la Iglesia primitiva como la autoridad central entre todas las iglesias. La sucesión apostólica combinada con la supremacía de Pedro entre los apóstoles dio como resultado que el obispado romano fuera la suprema autoridad de la Iglesia Católica, o sea, el Papa. Y lo dicen, reafirman. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura Jesús, los apóstoles o cualquier otro escritor del Nuevo Testamento mencionó la idea de una sucesión apostólica. ¿Más falso que un billete de $3? Claro que sí. Fíjate lo que dicen ellos, ¿verdad? Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura Jesús, los apóstoles o un escritor del Nuevo Testamento menciona la idea de la sucesión apostólica. Esta persona como que no ha leído el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles en relación a esta situación de los apóstoles que ordenan a un nuevo ministro que es Matías, por supuesto. Ahí te voy, fíjate, si gustas, Lucas 6. Dice, cuando se hizo el día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Pero más adelante va en el capítulo 9 de Lucas también. Convocando a los 12 les dio autoridad y poder sobre los demonios y para curar enfermedades. Sí, por supuesto. Es muy clara la idea. Jesús forma su equipo y ese equipo, por supuesto, empieza a formar nuevos apóstoles. Matías es un apóstol ya no elegido por el Señor Jesús. Matías es un apóstol elegido por los mismos apóstoles, pues. Claro. Es decir, la iglesia ya formada, constituida en los apóstoles, ya es el que... Y con la autoridad de Cristo. Con la autoridad, por supuesto. Te haría una pregunta. Están eligiendo ya. Pero fíjate qué interesante lo que dice aquí, ¿verdad? Como conclusión que ponen los hermanos separados, ¿verdad? Dice, muy interesante, haciendo relución, ¿verdad? Como conclusión de que la sucesión apostólica pues no es bíblica. Eso es más falso que un billete de $3. Claro que es bíblica la sucesión apostólica. Esta persona que escribió este reportaje como que no ha leído, ¿verdad?, el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto que escribió es más falso que un billete de $3. La sucesión apostólica es bíblica, por supuesto. Ahí viene en la Sagrada Escritura. Hay una premisa que dice: el sacramento del orden es necesario en la sucesión apostólica para que haya una verdadera iglesia. ¿Cómo lo podríamos entender? Creo que el catecismo de la iglesia lo va desglosando un poco, pero en pocas palabras, ¿cómo lo diríamos? ¿A qué se le llama el sacramento del orden? Pues precisamente hay algunas afirmaciones que nos vierte el Concilio Vaticano II y que están concentradas en el catecismo de la iglesia. Dice: para que el evangelio fuese guardado siempre en la iglesia, los apóstoles transmitieron su cargo de enseñanza a los obispos. La predicación apostólica debía ser conservada a través de una sucesión
ininterrumpida hasta el fin de los tiempos. He allí, dice, la sucesión apostólica. Quien escucha a los obispos, escucha a los apóstoles y a Cristo. Quien no escucha a los obispos, se rehusará a escuchar a Cristo y a aquel que lo ha enviado. Sí, por supuesto, es ininterrumpida, ¿verdad? Es decir, los apóstoles ordenaron a Matías y ya en Matías se encargaron de ordenar a otros. Ellos murieron, pero ya había otros válidamente ordenados, y eligen a otros, mueren otros, pero otros son elegidos válidamente, y mueren unos y otros son elegidos. Esa es la sucesión apostólica, o sea, hasta nuestros tiempos, 2015. Y hay que hacernos la pregunta, ¿quién es el que tiene ahorita la sucesión apostólica? Es decir, que de decir, a mí me eligió alguien que a su vez fue elegido por otro, que a su vez fue elegido por otro, que a su vez fue elegido por otro, que a su vez a él lo eligió Jesús. Esa es la sucesión apostólica. Sí. Fíjate qué interesante, y lo repito una vez más. A mí me eligió alguien y me dio la autoridad, que a su vez fue elegido por otro, que a su vez fue elegido por otro, que a su vez fue elegido por otro, que a su vez a él lo eligió el Señor Jesús. Fíjate qué interesante, o sea, el Señor Jesús dándole la autoridad a los apóstoles ordenaron a otros, que a su vez ellos ordenaron a otros, que a su vez ellos ordenaron a otros, que a su vez ellos ordenaron a otro, y al ordenar a otro, pues le está pasando toda la potestad y el poder. Y hasta el 2015, ¿en quién están? Pues en los obispos, por supuesto, los sacerdotes. Hay una cita muy interesante de Pablo en la primera de Tesalonicenses que dice: aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con ustedes, como una madre cuida con cariño de sus hijos. Qué cita tan interesante y tan bella. ¿Por qué? Porque Pablo está tratando de comunicarles precisamente ese mismo amor que Cristo quiso que todos conocieran y que todos vivieran. Son fragmentos muy interesantes que nos van dando una luz acerca precisamente de esta sucesión apostólica, ¿verdad? Porque todo lo que los sacerdotes actualmente, los obispos, el Papa hacen, no lo harían si no fuera precisamente, como lo decías ahorita, en esa cadena, desde que los apóstoles se reúnen y invocan al Espíritu Santo para nombrar a Matías, y así van nombrando después a los 72 y a cada uno de los que van a llevar esa palabra del Señor. Es una disciplina, un orden que no está en función de la autoridad que Cristo les dio, sino está en función del poder de Cristo. Sí, por supuesto. Por supuesto, esa iglesia que Jesús fundó tiene la autoridad dentro de sus ministros ordenados, por supuesto, de ordenar nuevos ministros. La misión del Señor Jesús tenía que continuar. Con la muerte de los apóstoles no iba a terminar la misión del Señor Jesús, sino que otros apóstoles definitivamente se tenían que hacer cargo de la iglesia, ¿verdad? Apóstoles, pero válidamente ordenados, válidamente elegidos por alguien que a su vez fue elegido por otro, que a su vez fue elegido por otro, que a su vez fue elegido por el Señor Jesús. Vamos a hacer la pregunta, por ejemplo, a un pastor. Decir, bueno, a ver, amigo, ¿a ti quién te eligió? ¿A ti quién te dio autoridad? Pues pues tuve un sueño, ¿verdad? Y en ese sueño se me pidió la construcción de un templo. No, pues no, hermano, no va por ahí, ¿verdad? Pues vamos a Juan capítulo 20. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Y diciendo esto, sopla sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos.
Les está dando todo un abanico de autoridad y responsabilidad para continuar conduciendo a la iglesia. Sí, por supuesto. Tenemos pues varias. Una más dice: por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno en todas las iglesias. Lo dice Pablo en la 1 de Corintios. Es decir, de allí hablábamos de las diferentes responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar cuáles son las responsabilidades de cada uno. En los Hechos nos dice, brevemente dice: conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros de Jerusalén. Así que tenemos una serie de referentes que dicen claramente por qué la sucesión apostólica. Vamos a la pausa y regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. En Despierta Católico, continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos tocando el tema de iglesia y sucesión apostólica, que son dos temas distintos, pero que se pueden unir de una manera muy bonita. Y definitivamente son dos fundamentos, pues para que el pueblo de Dios se dé cuenta de que todas las denominaciones cristianas que hay por ahí, todas las sectas que hay por ahí, definitivamente no son iglesia de Dios, porque Jesús vino a formar una sola iglesia, una nada más. Y repito, aunque en aquel templo el pastor tenga televisiones de 100 pulgadas, esa no es la iglesia del Señor Jesús. Aunque el pastor dé marometas y salte como chango, esa no es la iglesia del Señor Jesús. Aunque al pastor, cuando está haciendo oración, se le pongan los ojos en blanco, esa no es la iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús es aquella que Él fundó, que puede demostrar tener más de 2000 años y que demuestre tener la sucesión apostólica. Esa es la iglesia del Señor. Y esa iglesia del Señor es santa porque fue instituida por Él, pero es una iglesia donde sabemos que está formada por seres humanos que no son perfectos, seres humanos que pueden cometer errores, que pueden pecar, y eso lo vemos desde los tiempos del Señor, con la presencia ahí de Judas el traidor, Judas que fue un ministro del Señor, Judas que le clavó el puñal por la espalda al Señor Jesús. Fíjate que hay, por supuesto, que una interminable de recomendaciones, precisamente ahorita que habla sobre la fragilidad humana de aquellos que han sido llamados, porque por ejemplo Pablo, de manera muy reiterada, les dice, por ejemplo: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de manos del colegio de presbíteros. Esto es en el capítulo 4 de Timoteo, la 1 de Timoteo. Otra: no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. 1 de Timoteo, capítulo 5. Es decir, una serie de recomendaciones a fin de que mantengamos, como Cristo quiso, nos mantengamos santos, nos mantengamos puros. Es cierto, hay que recordar, de manera muy reiterada, el Papa Benedicto y el Papa Francisco han pedido perdón por las fragilidades humanas de los servidores del Señor, pero no es la gran mayoría, son unas cuantas excepciones. Y sí,
por supuesto que de repente, pues como dicen por ahí, pues el maligno no va a andar buscando gente ahí en la zona norte. Eso ya están perdidos. Va a andar poniendo tentaciones en la gente que trata de mantenerse pura, que trata de mantenerse intacta, sin mancha. Esa es la que va a tratar de tentar y a la que va a tratar de forzar a caer en tentaciones. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice: con la expresión sucesión apostólica, se indica en teología que los apóstoles, conscientes de que no vivirían para siempre, ellos conscientes de que la carga era mucha y de que no vivirían para siempre, y por voluntad de Cristo estaban destinados a tener sucesores que continuaran la misión del Señor Jesús. Esa es la sucesión apostólica. Te voy a dar un dato. Dice aquí, los presbíteros eran en un comienzo nombrados exclusivamente por los apóstoles, posteriormente también por otros presbíteros ya ordenados. Y no cabía aquí lo que suele verse en las iglesias protestantes, donde alguien con carisma simplemente funda una iglesia y toma el puesto de pastor. Ejemplos claros los vemos en las cartas paulinas, donde Pablo hace mención de la ordenación de Timoteo como presbítero por medio de la imposición de manos y le exhorta a no instituir presbítero a cualquiera. Dice, queda claro que alguien no podía autoproclamarse presbítero. Así que, dicho exactamente al contrario, mientras que la sucesión apostólica se da en la Iglesia Católica, los hermanos separados no tienen ninguna facultad para autoproclamarse. Sí, por supuesto, ellos tratan de suplir con otras cosas. ¿Cómo? Bueno, pues sí son muy buenos para la creación de sus coros, ¿verdad? Meten ahí coros donde tienen hasta batería. Tratan de tener televisiones grandes en sus templos, pero están supliendo, pues, ¿verdad? Son creativos, pero repito, aún así, esa no es la iglesia de Jesucristo. Hay una anécdota muy interesante de una persona, un intelectual de España, que estaba muriendo y pues no era muy creyente esta persona, pero pues ya ante la muerte pues ya dobla las manitas y le pide auxilio a la hija. Le dice: mándame llamar un ministro, por favor, porque quiero arreglarme con Dios. A la hija se le hizo muy raro, dice: pues mi papá no es muy creyente, pero pues bueno. Y dicen que le trajo un pastor y que el papá le dijo: no, tráeme a alguien que tenga la sucesión apostólica. ¿Qué es eso, papá? Bueno, pues el papá le tuvo que explicar a la hija lo que era la sucesión apostólica. Alguien con autoridad, hija, no a cualquier persona. Alguien que tenga la autoridad, alguien que tenga el poder, ¿verdad? De purificarme. Alguien que tenga el poder, ¿verdad? De absolverme y de administrarme el sacramento de la unción de los enfermos, etcétera, ¿verdad? Sí, fíjate, una cita más la vamos a encontrar en Tito, San Tito. Dice: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené a ti. Esto es en Tito, capítulo 1. La finalidad siempre es clara: mantenerse en la gracia de Cristo para atender a aquellos que han sido confiados a su instrucción. Es algo muy interesante. Pablo, en casi todas sus cartas, a cada uno de aquellos que va enviando por delante con la misma sucesión, precisamente, pues les va dando instrucciones claras, principalmente de santidad. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, nos dice: los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración. Échenle, nos dice. Principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura, en efecto, dice:
No tendrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de 2 o 3. A los culpables repréndeles delante de todos para que los demás cobren temor. Más instrucciones para Timoteo. Así a cada uno les va dando instrucciones claras, y esto se viene dando a través de los tiempos. Cada uno de los que son ordenados, pues precisamente para eso, por ejemplo, los presbíteros son invitados para orar, unirse en oración y poner las manos para aquel que ha sido invitado, llamado, elegido para continuar con esta sucesión. Sí, nada más hay que dejar bien claro ya que la primera sucesión apostólica que vemos en el Nuevo Testamento, o sea, en la Sagrada Escritura, la tenemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Versículo donde 16. San Pedro declara que ha quedado vacante el puesto de Judas Iscariote y plantea la necesidad de que alguien lo reemplace, ¿verdad? Claro. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ahí muy bonito, Pedro, ¿verdad? Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos eran de unos 120 y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Conviene pues, dice Pedro, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a 2, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Eligieron los apóstoles a un nuevo apóstol, ¿verdad? Esa es la sucesión apostólica. Oye, pues ya nos vamos. Con la bendición de Dios para todos, gracias por sus llamadas y sus mensajes. No nos damos tiempo a veces de contestarlas, pero están en nuestras oraciones. Buenas noches. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.